gracias a Fulgen por invitarme. Como ha explicado, yo felizmente llevo 2 años jubilado y cuando me llamaron para hacer esta presentación, pues dije, hombre, yo no sé si tengo ya mucho que decir porque yo no estoy ahora mismo ya en esto de la jardinería. Yo no estoy ya en esto de la jardinería de Irún y igual le corresponde a la gente que está ahora explicar lo que hace. Y entonces me dijeron, no, es que nos interesa bastante que expliques la evolución que ha tenido en estos... Yo estuve 40 años en el ayuntamiento y la evolución que igual también va a reflejar un poco lo que es la evolución, lo que ha sido también la evolución de la jardinería en este país vasco y igual en el Estado, ¿no? Cuando voy a hablar de cuando nosotros empezamos en los años 80, pues cómo eran las cosas a cómo son ahora, hombre, al oír a las compañeras de Donosti, que por cierto les felicito y me encanta el trabajo que están haciendo, a los compañeros que hablaron ayer, pues te das cuenta de que cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado en este campo y todo lo que sabemos, lo que hemos ido aprendiendo, porque, bueno, pues con el tiempo, en fin. Voy a intentar explicarlo y a ver si lo hago en el tiempo que hay que hacerlo, porque la verdad es que como hace tiempo que dejé esto de la jardinería, de la administración y me planteé que iba a dejar todo el tema de los ordenadores y eso en los que trabajaba un montón. Me ha costado bastante hacer el montaje porque solo tenía un programa de estos libres y bueno, he pasado unas horas intentando hacer esto que espero que sea un poco agradable. A ver si sé cómo se pasa para adelante. Me imagino que sí. Vale. Bueno, pues en principio, como ha explicado Fulgen, no sé lo que conocéis de Irún, los que son más cerca seguramente más, pero a Irún se le asocia, como no puede ser de otra manera, con su frontera. Pero es mucho más que todo eso. Es un río muy importante, que es el que precisamente hace la frontera. Son unas marismas muy importantes, son unos bosques muy importantes, son unas montañas muy importantes, donde el hombre, pues lo que ha hecho es, por esos cambios en el tiempo, machacar bastante el paisaje y en un momento dado a una persona como yo le ha correspondido intentar en cierta medida arreglar algo de ese desaguisado. Bueno, por explicar un poco, como ya he dicho, es una comarca en la que el río Bidasoa, que es el que hace la frontera con Francia, desemboca en unas marismas con una playa. Irún es una ciudad, pero en realidad Irún está muy unida a lo que es Hendaya y lo que es Fuenterrabía, Hondarribia, ¿no? Entonces, es como el patito feo Irún del asunto, porque están Hendaya, Hondarribi, que es precioso, es un pueblo pescador súper chulo y tal, después Hendaya con su playa, y nosotros que somos la industria, la frontera y el no sé qué. Y entonces, pues bueno, ahí andamos, ¿no? Pero tiene una cosa muy, muy importante, y es que a pesar de que es pequeño,
tiene unas marismas muy importantes que son, después de Urdaibai, las marismas más importantes del País Vasco. Y una marisma es un sistema muy complejo que desde los roquedos que tiene hasta las playas, hasta las dunas, hay una biodiversidad muy importante y que es lo que la ciudad también ha intentado poner en valor. Bueno, ese espacio, como es tan importante, desde hace mucho tiempo ha sido colonizado por los hombres desde el Paleolítico, con la pesca, la caza. Tampoco voy a extenderme mucho. El caso es que Irún, concretamente, su periodo más importante lo tiene en el siglo... Bueno, se me iba a pasar, pero es un importante enclave romano, porque su puerto y las montañas que tiene con una riqueza minera muy importante, pues lo hace que es un enclave romano muy importante. Después ya pasa a ser un barrio, casi una universidad. Está en el Camino de Santiago, también, que es importante, y pasa a ser pues un barrio, una universidad del Camino de Santiago, del Camino Real de Fuenterrabía, que entonces es lo potente y lo importante. Pero al finales del siglo XIX desaparecen, con el rollo de las fronteras y tal, y una cosa muy importante es la llegada del ferrocarril. Se convierte en un enclave bastante industrial y tal, y ya en 1910 empieza a tener 12.000 habitantes y se convierte en la segunda ciudad de Guipúzcoa, que no abandona nunca más. Y ya en los años 60 y 70 ya es donde tiene un desarrollismo absolutamente escandaloso, y donde termina de diferenciarse de las dos ciudades esas que éramos el patito feo, y acabamos siendo como el más importante de los dos, pero eso con unos sacrificios enormes, que es la industria y demás. Bueno, por supuesto, como es un enclave muy importante, es una ciudad muy marcada por los conflictos y los desastres de las guerras. Bueno, por ahí han pasado destrucciones, padecimientos civiles, éxodos, ejércitos. Bueno, ahí pongo más o menos en 1915, o sea, en 1512, bueno, en fin. Es una ciudad que se ha levantado, la han arrasado, se ha levantado y la han arrasado. Y lo más importante, bueno, en lo último, es en la guerra del 36, en que, como es un enclave muy importante, los que se sublevan, si se sublevan en julio del 36, 2 meses más tarde conquistaron ya Irún, porque el general Mola desde aquí llegó ahí arrasando, porque era un enclave súper importante, que el resto igual del País Vasco no sé. Pero ¿eso qué hizo? Pues que ahí hubo una resistencia bastante importante, sobre todo de milicianos asturianos, que cuando les bombardearon, masacraron y tal, tuvieron que abandonar los republicanos la ciudad, y lo que hicieron fue incendiarla, diciendo que cuando vengan estos no van a tener nada de esa prosperidad que había habido en el siglo XIX y XX, que había convertido a Irún en una ciudad progresista, moderna, con unas casas y unos jardines y tal. Pues bueno, aquello quedó totalmente arrasado. Entonces,
Después de eso, vinieron los tiempos del desarrollismo. La frontera estuvo cerrada hasta prácticamente los años 50. Ahí sabéis la historia de Franco con nuestro amigo Hitler. Ahí estaban los dos. En Irún estaban todo el día los nazis, en fin. Hasta que con el plan Marshall y tal, en los años 50, 59 o así, ya empieza un desarrollismo atroz en el que la ciudad crece, las industrias de ese siglo XIX, Chocolates El Gorriaga, La Palmera, en fin, un montón de industrias que había, ya es un desarrollo absoluto y total que llega ya a los 47.000 habitantes, pero con una degradación del medio absoluta y total. O sea, allí se crean industrias a tutiplén, casas y casas y casas para la gente que venía emigrante y tal, y como ha explicado Fulgen, pues se convierte en una ciudad con un entorno maravilloso, pero con lo que es el núcleo urbano destrozado. Entonces, destrozado y aparte con unos planes de desarrollo urbanístico, pues bueno, unas barriadas por aquí que creaban pues un poco lo que es Guipúzcoa, Eibar y todo esto, Rentería, unas casas que creaban aquí las empresas para esto, en un sitio, lo otro, con una calidad ínfima, con, bueno, parques y jardines, pues os podéis imaginar y tal. Y bueno, le tocó al Ayuntamiento Democrático en el 79, pues un poco empezar a planificar todo esto y tal, y coser un poco la ciudad, sus espacios, arreglar un poco todo este desaguisado, ¿no? Y en esto hay cosas muy importantes, y es cuando entra la democracia, se crea el gobierno vasco y tal. Hay hitos muy importantes. En 1987 el gobierno vasco inicia la redacción del Plan Especial de la Bahía de Txingudi, que introduce unas nuevas formas de abordar la relación de la ciudad con el medio natural. Es importante, ahí se protegen, se le empieza a dar la importancia que tiene a las marismas. En 1995 se declara espacio natural protegido al Parque de Peñas de Haya, a nuestras montañas, tratándose ambas de unas nuevas e importantes consideraciones medioambientales. Luego, otra cosa muy importante es que en enero de 1993, con el mercado único, desaparecen físicamente las fronteras. Lo que es la frontera esa de que pasabas con esos espacios cutrísimos que tenías que pasar por allí. Claro, muchos de aquí no lo conocerán, pero los que tenemos una cierta edad, como ha dicho Fulgen, había que pasar por allí, lo que era aquello, que era como una... hoy me he dado cuenta que hubiera estado bien meter unas imágenes de cómo era aquello cuando pasabas y tal. Bueno, pues desaparecen esos, y eso también es una oportunidad para recuperar todos esos espacios, ¿no? que supone un cambio radical y una importante reconversión económica y urbanística y de integración transfronteriza. Porque es verdad que las gentes de Hendaya y las gentes del otro lado de la Muga, pues estábamos súper separados. O sea. Bien. Como he dicho, una de las cosas más importantes es la historia de la recuperación de las marismas, y en esos años se crea el Parque Ecológico de Playondi,
que como he dicho, la marisma es un medio excepcional, se ponen en valor todo lo que ello supone. Tampoco me voy a extender, pero bueno, decir que es una zona de especial protección, donde cumple un papel fundamental en las rutas de las aves migratorias. Tenemos la suerte en Irún de que pues dentro de unos meses, dentro de unos meses podemos ver pasar las grullas, en fin, un montón de cosas que tienen un valor, pues que cada día vamos entendiendo mucho más. Las peñas de Haya, por supuesto, tener un sitio en el que en la ciudad puedes ir a pasear por el parque ese que hemos visto, o no sé, en una mañana irte y darte un paseo por Peñas de Haya, en el que subes a 800 metros con sus paisajes, con sus hayedos, con sus cascadas, pues es una historia que, lo que digo, la ciudad será lo que será, pero desde luego el entorno es lo que es, y también condiciona mucho a lo que piensan los ciudadanos de lo que tiene que ser la ciudad y sus espacios verdes, porque como ya tenemos unas cosas muy naturalizadas alrededor, pues igual en nuestra ciudad y en nuestro barrio y en nuestro sitio queremos como otras cosas, ¿no? Como he dicho, la desaparición de las fronteras, pues esta es la primera imagen de arriba, es el puente de la avenida, que por ahí pasaban era donde se pasaba a Francia y donde estaba la famosa fotografía esa del niño abandonando cuando el 36, y ahora es simplemente pues un paseo. Bueno, todo esto que ven ahí, que se ve ahí, esas fotografías, pues había que verlo hace 30 años o incluso hasta menos. Bien. Otra cosa muy importante en el desarrollo de nuestra ciudad, nosotros no tenemos parques como estas grandes ciudades. Estamos en esa historia entre el compañero que contaba ayer de un pueblo y lo que han contado hoy las compañeras de ya una ciudad con más posibles y tal. Somos un pueblo medio ciudad, pero bastante pueblo. Y entonces los parques que tenemos por esa historia, que nosotros le llamamos parques, pero en realidad son unos jardines que el que más tiene igual es media hectárea como mucho, ¿no? O sea, y entonces, pero lo que sí tenemos, y ahí se ve, es mucho verde, muchos prados al lado, muy cerca, y lo que es la ciudad es muy atomizada de parterritos y parterritos y parterritos. Y lo que sí me gustaría significar con esta imagen es, por esto de las jornadas, una opinión personal, por esto de las jornadas ecosistémicas, ¿no? Nosotros tenemos una pluviometría marcada en el aeropuerto de Hondarribia en 2024 de 2.100 litros. De esos 2.100 litros, todos están prácticamente repartidos mes a mes. O sea, el mes que menos tiene es julio con 60 y algo. Noviembre y diciembre, 100 y pico. ¿Eso qué significa? Pues que el verde sale solo. Y entonces, como el verde sale solo, pues tiene sus beneficios,
y sus inconvenientes. Beneficios, pues para los que son de secano dirán, joder, qué precioso, qué bonito y qué tal, ¿no? Para los que somos de aquí, pues decimos, joder, hostia, a ver si para ya de llover, porque no consigo que me florezca nada. O sea, bueno, por eso que muchas veces, cuando, es una opinión personal, cuando se analiza la historia de los nuevos movimientos de la jardinería, esta ecosistémica y demás, como todos vamos en el Estado dentro de la misma línea, pues yo creo que hay que significar que nosotros somos muy diferentes, bastante diferentes a Pamplona y muy diferentes a Madrid. O sea, en el sentido de que nos parecemos más a, entre comillas, a Londres o a Bruselas que a Madrid. O sea, y cuando muchas veces estamos dando aquí charlas y tal, y seguramente los compañeros de Madrid vendrán más adelante, pues muchas de sus cosas a nosotros no nos sirven. Por mucho que hablemos del cambio climático, que no sé qué, que no sé cuánto, nosotros tenemos otra realidad. Y en Irún más, porque seguramente, casi seguro que es la ciudad que más llueve de toda España. O sea, así de claro. Y entonces, pues muchas cosas que sirven en otros lados y que en esta historia del jardín ecológico, naturalista, en fin, están más pensadas para el clima mediterráneo que para nuestro clima. Aunque es interesante también que hay un cambio y lo que han planteado las compañeras de Donosti, pues que hay que probar con otras cosas, pues está muy bien. Bueno, ahora entro ya en lo que a nosotros nos correspondió un poco, pues de esa ciudad gris intentamos convertirla en una ciudad un poco más amable y más verde. Lo primero que hicimos, ayer me sentí muy identificado con el compañero, porque lo primero que hicimos, quizás sin tanto criterio como se sabe ahora y tal, y con muchos fallos, con muchas cosas, arbolar y arbolar. Y entonces metimos árboles para aquí, para allá, muchísimos, hasta llegar a, como decía el compañero de ayer, que el día de hoy, que se les obliga por la ley del suelo a los que hacen una casa o no sé qué, que te tienen que plantar no sé cuántos árboles, ya nos vienen y casi te agobian porque dices, tienes que hablar con los de medio ambiente a ver si tienen sitios en el monte, porque a nosotros ya no nos da para meter más árboles, ¿no? Bien. En el 84-85 nosotros empezamos con esta historia, con la creación de una brigada municipal. Una brigada municipal que fue una gente que salía de cerrarse el matadero municipal, y como pertenecían al campo y tal, pues allí nos colocaron a 8 personas para hacer algo en toda esta historia. Claro, si comparamos que un año antes veníamos de que el servicio de jardinería de Irún se componía de un encargado, un operario que venía de la limpieza porque le había pillado en el pie el camión de la basura, y otro que su máxima historia, que manejaba muy bien la guadaña, pues claro, fue un avance increíble, ¿no? Nos incorporamos ahí unas personas ya que ya
teníamos ciertos conocimientos, ya habíamos estudiado un poco, teníamos ciertos conocimientos y empezamos a dar un poco la vuelta. Enseguida se empezó a subcontratar también el servicio porque con la brigada municipal tampoco dábamos mucho abasto con los medios que teníamos, en fin. Lo que he dicho, fundamental, sin mucho conocimiento, como podíamos, pero con sentido común, pues pensamos que la estructura era el arbolado y a plantar arbolado a saco, y es lo que hicimos. Ahí tenéis algunos ejemplos de lo que plantamos entonces, que ahora se están pues un poco recogiendo los frutos. Bien, como digo, teníamos unas barriadas. Nos empezaron a entrar, una cosa que se dio es que todas estas casas que había, todas tenían una cosa común, que eran, se habían construido en este desarrollismo de Franco y tal, y tenían la historia de que tenían unos jardines que todos eran cortados por el mismo patrón. O sea, cada bloque tenía un trozo de jardín que tenía cerrado por un seto y tal, y ese seto, los que más o los que no, habían puesto allí unos rosalitos, alguno que venía de Extremadura, una especie de olivo allí y tal. Bueno, imaginarse eso lo que era mantener para nosotros. Entonces, y empezaron a llegar, porque eso lo mantenía. Cuando digo que había un jardinero y esto, lo mantenía la propia gente de la casa. O sea, uno de ellos, que era el más apasionado, se ponía allí a cortar su seto, a poner su no sé qué o no sé cuánto. Pero bueno, luego llegaron los hijos allá un poco más listos y dijeron, coño, si esto es del ayuntamiento, ¿por qué leches tenemos nosotros que mantener esto? Que lo mantenga el ayuntamiento. Y nosotros desde el ayuntamiento, pues ya sabíamos que era nuestra obligación, pero bueno, reteniendo, porque si no eran metros y metros y metros, y a ver cómo les engañamos a estos para que se queden ellos con la historia y tal. Pero bueno, no había manera, porque la gente más o menos dice, majo, manténlo tú, que es tuyo. Claro, nosotros no podíamos mantener esas cosas, y entonces pues empezamos a hacer una nueva jardinería, un poco más sostenible, más amable para todos, y ahí pues tenéis unos ejemplos que curiosamente tienen muchos años esto, y podéis ver que son bastante actuales, ¿no? O sea, empezamos a meter la foto esa de abajo con los árboles, pues todo eso, imaginaros de setos, había que quitar esos setos y poner zonas como más mantenibles, y luego metiendo pues vivaces, en fin, todas esas cosas que luego se han puesto tan al día, ¿no? Como el verde es así, pues este también es otro ejemplo de una calle, ¿no? Lo que nos entregaban siempre era, construían y ahí te dejan, ponen la tierra, y como donde echaban algo de semilla de raíz y así, pues ya tenías un poco igual, entre comillas, más suerte, pero como aquí el verde salía solo, por lo que he dicho antes, pues te dejaban eso, y a nosotros nos ha correspondido pues darle pues otra manera de ver, no sé, alegrar un poco esas cosas, y como veis también, no solo alegrar, sino arbolar las aceras y demás, que no había nada. Y bueno, y abajo pues ya veis un poco las maneras también, y una cosa muy importante es que otra de las cosas que pasaba es que el río era, no sé, una cosa tan importante era como la cloaca,
y sí que se planteó, y estaba totalmente con las fábricas y con eso, o sea, Irún estaba dándole la espalda totalmente al río, la gente no lo valoraba, y una de las cosas que se ha hecho, que es por lo que ponía la fotografía de abajo, es darle cara al río. Bueno, en toda esta historia, pues lo que intentamos es, ya digo, sin mucha pero bueno, pues fomentar las dinámicas del paisaje, la diversidad, la estacionalidad. Una de las cosas que hicimos muy importantes, que ahora gusta mucho e incluso se organizan visitas guiadas cuando se da, es la floración del arbolado, ¿no? Pusimos muchos y muchos árboles, tanto árboles que tenían un periodo en otoño importante como los que lo tenían en primavera, pero la primavera es la que más da, porque salimos del invierno y la gente, la primavera y las flores del arbolado y tal, y bueno, pues eso, en diferentes, con arbustos, con gramíneas, en fin. Ahí tenéis otra de las calles, el arbolado de otras, en fin, una serie de ejemplos, pues más o menos de lo que hemos ido haciendo. Las estaciones, la calle de arriba es una de las pocas calles, la única, que todavía conserva el arbolado que tenía de antes de la guerra civil, o sea, que es una alineación de tilos que, bueno, que incluso estaban súper podados, se han dejado, y bueno, y más de un disgusto serio nos ha dado, y más porque no, bueno, pues como también ha pasado en Donosti, en algunos sitios, que nosotros hemos tenido la suerte de que no hemos tenido ninguna historia personal. Bueno, otra de las historias que hicimos, pues dentro de esto, es el fomento de la biodiversidad, ¿no? Creando espacios en todo esto para el disfrute de la gente, arriba, al lado de la frontera, pues con estas historias de, bueno, el hecho de estar ahí y todas estas modificaciones que se han hecho con la desaparición de las fronteras, ser un espacio en el que entran muchas administraciones. O sea, nosotros tenemos a Costas del gobierno español, a URA del gobierno vasco, al otro de no sé qué y al otro de no sé cuánto. Para tomar cualquier decisión de nada te tienes que reunir allí 17, todo el mundo da su opinión y tal, y tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, que el gobierno vasco mete dinero, que Costas mete dinero, que el otro mete dinero, y con eso pues se pueden ir haciendo muchas cosas. Y con la desaparición de las fronteras, pues el gobierno del Estado dio bastante dinero, Europa dio bastante dinero, y eso hizo que, bueno, que se pudieran regenerar un montón de espacios. Lo de arriba es un skatepark en lo que antes era la frontera de Santiago, el que la conociese, ahí estaban las famosas casetas de no sé qué, Ficova con lo que fue la explanada de camiones, en fin, y siempre pensando en el disfrute. Abajo también es la frontera de Beovia, eso de abajo es la típica historia esta que dejas los libros para que la gente los coja, en fin, pensando en el disfrute de la gente y en su utilización. Una cosa importantísima es que se comunicó todo con Bidegorris, Bidegorris con carriles bici, hay un paseo muy importante en todo el Bidasoa, que va desde Irún, una vía verde que va desde Irún hasta el Baztán, o sea,
incluso como se ve allí encima, pilotando encima del río, todo lo que es la comarca, queda un poco lo que es unir Irún con Hondarribia, ahí donde está el aeropuerto, pero te puedes dar un paseo bonito y perfecto por todo lo que es la comarca en tu bicicleta, a la playa de Hendaya, por todo el río, puedes ir para arriba hasta lo que es el acceso a las peñas de Haya, en fin. Otra cosa importante que teníamos para la socialización y el esparcimiento de los perros, y tuvimos que trabajar ahí bastante en lo que se habían hecho en otros sitios para hacer casi en cada barrio un espacio para que los perros socializaran con sus dueños y tal, en fin. Luego implementamos nuevos conceptos en la gestión, intentando hacer mantenimientos diferenciados. Todo esto es larguísimo. O sea, los que estamos en el gremio, antes cuando hablaban las compañeras de Donosti, vamos, todo eso de los mantenimientos diferenciados en nuestro verde, nosotros lo hemos trabajado, lo hemos intentado, tiene sus pros, sus contras, sus pegas, en fin. Hemos intentado, pues eso también, los taludes, todo lo que suponía trabajo, pues meter arbustos, en fin. Por supuesto, una historia más ecológica, reduciendo insumos, también en lo que es la evolución de la jardinería y nosotros mismos, pues desde que empezamos con los rondub y todo esto, hasta, como contaban otros, hasta acabar de dejarlo y que la gente entendiera que en las calles no está tan mal que los alcorques tengan sus flores y que las aceras tengan algunas hierbecillas y tal, pues bueno, pues que tampoco está tan mal. Importante, por eso lo ponía ahí, la mejora de los suelos muy compactados en la ciudad, bueno, todo lo que se ha dicho aquí, pues nosotros con nuestra modestia y en nuestro más o menos entender, pues más o menos lo hemos ido trabajando. Otra cosa que hemos hecho muy importante, que hicimos muy importante cuando nadie lo hacía hace más de 25 años, fue el control biológico de todas las plagas. Yo todavía recuerdo cómo tenía que hablar con algunos, pero ¿cómo vas a soltar tú mariquitas en una ciudad y tal pero se van a escapar por todos los lados? ¿Cómo vamos a gastar ese dinero? Eso es tirar el dinero y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego cómo, cuando había una plaga recuerdo perfectamente casos, podría contar miles de casos, pero recuerdo que era una cafetería en un sitio donde teníamos unos tilos que tenían una plaga de tilos que ponía todas las mesas y tal, y no sé qué, y el tío viene ¿puedo hacer algo? Y llegamos nosotros allí con nuestras cañas y tal, a poner nuestros bichillos allí, y el tío, pero esto estáis locos y tal, no sé qué. A la semana y tal, oye, si no lo veo, no lo creo, pero ¿cómo puede ser esto y tal? Bueno, pues cosas de esas que al final pues hemos ido haciendo. Otra cosa que ponía ahí, que para mí es importantísima, ha sido importante, es el suministro de todo el arbolado y demás. Hemos tenido 50.000 historias, pero bueno, nosotros hemos apostado siempre, nos ha costado como todo, sangre, sudor y lágrimas, pero hemos apostado siempre por arbolado y plantas de climas
locales, producidos aquí. Podría decir, igual me equivoco, pero podría decir que el 95% de nuestro arbolado está suministrado por un vivero que está en el País Vasco francés, en nuestro clima, y se llama Viveros Lafite. O sea, sangre, sudor y lágrimas nos ha costado que la administración nos deje comprar ahí. O sea, ha sido una cosa, hemos tenido que rechazar camiones enteros de árboles de Cataluña, en fin. Se podría hablar horas de todo este asunto, pero creo que es importante que las plantas sean, si no es kilómetro cero, kilómetro 25. Y si es del mismo clima, del mismo clima. Es una opinión. Gracias. Bueno, creo que me voy a alargar, pero en la imagen esa la ponía, eso es una implantación de tepes de una pradera florida, de un jardín naturalista en el centro de la ciudad. Eso, bajo mi punto de vista, vino gente a hacer fotos de 50.000 sitios, de Madrid, de no sé qué, de no sé cuánto, porque esto es una colaboración con una gente de Inglaterra y de Madrid y tal, porque la creación de tepes era algo en ese momento muy importante. Duró, no sé si lo que salió y poco más. O sea, una presión ciudadana, pero qué puta mierda de plantas habéis puesto ahí, esas hierbas del monte, no sé qué, no sé cuánto, en el centro de la ciudad, hasta que llamada de alcaldía y el señor alcalde, Esteban, quita eso de ahí ya, quita esa puta mierda de ahí, pero ya, joder, pero que ha costado un pastón, que esto es lo que vale, tal, no sé qué. No me cuentes otras de tus películas, quítalo ya. Y entonces a quitarlo y a poner el verdecito y tal, y no sé qué. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, por supuesto, en la gestión del arbolado también hemos avanzado muchísimo. Escuchar todo lo que dijo ayer Gerard, escuchar lo que dicen las compañeras, joder, precioso, perfecto, qué bien, me encanta, pero cuando vienes de pelearte sangre, sudor y lágrimas para que no te hagan el alcorque de esos, para que no, cuando te van a hacer la zanja y llegas allí, te han hecho una zanja a 10 centímetros de las raíces de los árboles, rompiendo raíces así y tal, y llegas allí, bueno, que te vas desconsolado y tal, pues bueno, cuando vienes de unas podas como la que hay ahí, que la dignidad del árbol es un palito así con 4 estos, bueno, pues luchando, conseguir que los alcorques dejen esas hierbas, que haya parterres en un cedro donde todo sea corteza de pino con estruco, joder, no me sale, bueno, con una tierra estructural donde estudies el arbolado, hagas tus, en fin, una nueva gestión del arbolado que, bueno. 2006, ¿cómo empezamos a implementar? Bueno, ahora
esto de los planes directores, con todo el respeto, los hace todo el mundo. 2006, nosotros empezamos con nuestro plan director de las zonas verdes, pero no porque, bueno, primero para aclararnos nosotros, primero porque eso hacía que tuviéramos un inventario, que era muy importante, porque el inventario lo teníamos dos aquí en la cabeza, sabíamos cómo estaban los 15.000 árboles de todos los lados, porque los habíamos plantado, porque sabíamos cómo era, pero había que dejarlo escrito, había que hacer estudios, y entonces en 2006 empezamos, sobre todo y ante todo, para poner unas normas que nos ayudaran un poco a pelear, entre comillas, con nuestros compañeros de urbanismo, de no sé qué, de no sé cuánto, que cada vez que hacían una obra había que ir allí a pelearte, a no sé qué. Y bueno, la verdad es que empezamos fíjate si fue difícil que nosotros lo redactamos, nosotros, el Servicio de Jardinería, lo redactamos en 2006 y hasta el 2009 no conseguimos que se aprobase en pleno, pero los principales resistencias eran nuestros propios compañeros, urbanismo y obras. O sea, ellos, hay que entender también cómo eran los departamentos en aquellos momentos, o sea, cómo era también, y eso los que son paisajistas y han vivido todo lo que es la evolución, que todavía sigue existiendo, saben perfectamente las reticencias que ha habido de los arquitectos y de los ingenieros en que tú les digas, no tienen ni puta idea, pero que tú les digas esto está mal y esto se hace así y esto se hace así, ahora está muy bien, ahora está bien, yo diría que muy bien, pero es que antes, o sea, en fin. Bueno, pues casi por una historia política pues conseguimos aprobarlo y ahí pues se establecían las directrices y tal. Ese plan director, una de las personas que colaboró y lo hizo fue Gerard Passola. De lo que hablaba en esos momentos conmigo Gerard Passola a lo que habló ayer hay un abismo. Un abismo, y ese abismo es lo que hemos evolucionado. De lo que es este plan director a lo que es el plan director que han presentado en Donosti, hay un abismo. Y el abismo es todo lo que hemos avanzado, que me parece importantísimo. Pero bueno, ahí también se recogen y recogíamos cosas muy importantes. No me voy a extender porque después del plan de gestión, después del plan director que marcaba un poco esas cosas, en 2014 hicimos un plan de gestión del arbolado en el que se recogían y este plan de gestión del arbolado hizo algo muy importante en nuestra gestión, que es diferenciar la gestión de la jardinería con el arbolado. Hasta ese tiempo nosotros lo que hacíamos era la propia empresa que llevaba la jardinería, llevaba el arbolado. Y bueno, pues sinceramente había muchas deficiencias y lo que hicimos, también luego lo explicaré, porque nosotros, la gente que trabaja y cómo hemos hecho el trabajo en el ayuntamiento es un poco especial, pero eso lo contaré luego. Importante. No sé cómo voy de tiempo, mal, ¿no? Sí, bueno, voy a correr entonces. Bueno, importantísimo cuando entramos en el 85, como digo, para la ornamentación, que fundamentalmente es lo que pedía la ciudadanía de Irún, porque digo que el verde y todo eso ya estaba fuera y lo que quiere es una ciudad pues, más ornamentada. Nosotros creamos, o sea,
el vivero municipal, que bueno, tiene una historia también muy importante cómo se creó, porque en realidad nosotros en el 85 lo que hicimos fueron unos talleres ocupacionales de jardinería. Con esos talleres ocupacionales de jardinería conseguimos una gente formada en la jardinería, porque no había escuelas de jardinería, entonces de ahí salió el vivero municipal y bueno, y de ahí salió, pues bueno, este es el centro de Irún con sus, en principio el vivero municipal fundamentalmente hacía plantas de temporada, que es en realidad lo que le gusta a los políticos y a la gente en el centro. A mí no tanto, pero bueno, es lo que gustaba. Esto, por ejemplo, todas estas flores, esta salvia, pues es algo impuesto por el alcalde. Un día fue a Bilbao y fue que, bueno, también hay que decir que Irún, el color de Irún es el rojo, y que coincide con que el partido que ha gobernado en Irún siempre es el Partido Socialista, que también es el rojo, y entonces esto le encanta y tenemos que poner rojo, y como pongas otra cosa, pues te llama y te tira de las orejas, ¿no? Bueno, también hay que comprender que las plantas de temporada dan mucho juego y que en el centro, pero bueno, a la vez ya veis que también tenemos un arbolado potente que da unas floraciones estupendas. Bueno, entre los macizos, pues ya veis las cosas que hacíamos, más o menos diversas. Lo hacíamos con siembras, con tepes, con plantaciones, en fin, biodiversidad. Eso de ahí también para los niños le hicimos queriendo precisamente para remarcarlo, que tuviera verde, así como otras las hacíamos todas. Esa era, ahí pusimos unos carteles para los niños, para los colegios y tal, y lo hicimos para que se remarcara toda esa historia. Otra cosa muy importante de Irún son Irún, su desarrollo del transporte, y tiene carreteras por todos los lados, y como todas las ciudades tiene rotondas y rotondas y rotondas y rotondas. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que nos tocó hacer, pues es, no sé, poner un poco en valor todo eso de los viales y las rotondas. Y aquí os pongo unos ejemplos que voy a pasar. Estas son de rotondas más o menos que te encontrabas lo que hay arriba, como antes. Pues bueno, nosotros en las afueras las hicimos más sencillas, creo que menos es más, con unas piedras y 4 cosas, pues bueno, pues bastante decentes. Otras más elaboradas, más ajardinadas, tenéis aquí. Este es otra de ellas que se integra en un parque, un jardincillo que está con dedicada a las víctimas y tal, y por eso los colores blancos y rojos, tal, no sé qué. Otras más buscando otras cosas por variar, porque claro, hay tantas que hay que variar un poco, y que tengan el menos mantenimiento posible. Esto lo voy a tener que decir muy largo, pero es lo más importante para mí que hemos hecho. El gobierno vasco, en esa historia de las marismas, el gobierno vasco arregló lo que es una de las zonas más degradadas y ellos mantienen, y creó el parque ese de Playondi. Nosotros, y las islas que hay ahí también están más protegidas. Nosotros teníamos un parque que es el que se ve ahí, o sea, una zona que es la que se había ahí, que es bastante grande, quizá la zona más grande que tenemos, que es de 4 hectáreas, y en el plan general que se hizo, pues aquí estos arquitectos habían pensado en hacer ahí una cosa, un parque de aguas bravas, bueno, una cosa que era carísima y tal, nunca se pudo realizar, y siguió siendo unas huertas cutrísimas de mala manera y tal,
Y hasta que llegó el día en que ya alguien dijo, bueno, algo habrá que hacer con esto, porque lo del parque ese de Aguas Bravas no lo va a hacer nada. Bueno, pues que vengan estos pringadillos de jardinería y nos lo limpien. Y ahí llegamos nosotros, ya digo, con fauna del gobierno de la Diputación, con el del gobierno vasco, con el otro y tal, no sé qué. ¿Y qué vais a hacer? Bueno, pues nosotros limpiarlo y dejarlo más o menos como está. Y es lo que hicimos, limpiarlo, dejarlo como está. Como veis ahí hicimos charcas para fauna que había muy importante, un sapo que hay que es autóctono de allí, que no hay en ningún otro lado, bueno, y luego el seguimiento del mantenimiento. Es una pena que lo tenga que hacer tan rápido, pues es muy bonito esto, pero bueno, lo que hicimos es acompañar a la naturaleza, y acompañando a la naturaleza hemos creado un espacio, o sea, increíble, con una biodiversidad, con todas las aves. Los de medio ambiente han tenido que poner allí carteles, con todo el valor de este, y vale, con una historia muy sencilla, para que veáis otra cosa de las naturalizaciones. Bueno, esto era una calle que era lo de arriba. Una de las regatas que desembocan en el río era un estercolero, o sea, ahí estaba el matadero de Ernesto Montero. Yo iba a trabajar por ahí, lo recuerdo, o sea, me da asco hasta pensarlo ahora, porque vertía allí todo lo del matadero, o sea, era un asco aquello, una cosa increíble, y ya veis el paseo que es. Bueno, pues esa regata, que era una trinchera de hormigón por el que circulaba un agua y donde vertían todos, pues se tiró todo y se convirtió, ese paseo se convirtió en lo que veis aquí y en la regata que veis abajo. Eso ahora mismo se está acabando, esto ya lo hace Costas porque es de allí, se está acabando de hacer con bioingeniería, en fin, unos árboles potentes al lado. Bien, el asunto de la participación y todo eso. Bueno, nosotros, otra de las cosas que fue pionera el Ayuntamiento de Irún, que fue el tema del servicio de atención al ciudadano. Allí hubo unos visionarios en su día que lo copiaron un poco estamos hablando del año 90 o por ahí, lo copiaron un poco de Cataluña, hicieron una ventanilla única para atender al ciudadano, hicieron una carta para atender al ciudadano y nos hicieron a nosotros unas historias de calidad y tal. El caso es que la historia era que más o menos el ciudadano siempre tiene razón, hay que atenderle y tal, y no sé qué. Y entonces, bueno, eso supuso mucho para nosotros. O sea, curiosamente, el Servicio de Parques y Jardines recibe quejas, sugerencias al cabo del año, pues es el que más recibíamos cuando yo me fui unas 2.500 o así que había que contestar, muchas llamadas, bueno, al final se convirtió en que casi un 30% de mi trabajo era contestar a toda esta gente y tal. Está muy bien, pero ayer lo decía Gerard, igual hay que implementar a alguien para todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que está muy bien porque está no sé cuánto decía Gerard, si era el 3% o el no sé cuántos por ciento, ese que ya casi ni le escuchas, que son los mismos de siempre y tal, y que a veces ya les tienes que dar la razón, le das la razón para que se callen y te dejen en paz, que no debería ser, pero lo haces. Y luego, pues un montón de gente que también haces una labor importante porque educas a mucha gente en explicarle, como he dicho, lo de
por ejemplo, el control biológico, todas estas historias que son de la naturalización, de no sé qué, de no sé cuánto. Y bueno, pues ahí he puesto unos ejemplos, hicimos un catálogo de árboles singulares, cosas con los colegios, visitar el vivero, huertas creadas por ayudar a la gente para que creara huertas y tal, no sé qué. Bueno, en fin, un montón de cosas de las que también se puede hablar. Luego, una cosa importantísima. ¿Quién ha hecho todo esto? Bueno, pues nosotros nos diferenciamos casi de todo el mundo porque todo esto lo ha hecho una empresa que es un centro especial de empleo. ¿Y un centro especial de empleo qué significa? Pues que prácticamente todos son discapacitados, cada una con diferentes medidas de discapacidad, pues son los que hemos hecho con ellos, son la historia fundamental para hacer todo esto. Podría extenderme más. Bueno, aparte de eso, hay mucha más gente que ha estado allí colaborando, pues Gerard, Gabriel Iguiñi, Íñigo Segurola, que fue el primer técnico de esta empresa, que fue el técnico en Irún, Jacoba Recondo. Bueno, hay muchísima gente detrás de todo esto. Y luego la empresa que entró a hacer el arbolado y diferenciarse, que es la empresa Tecnatura, que ya no es discapacitada, pero que es una empresa también local. Y el futuro de Irún, pues bueno, igual que a nosotros nos ha tocado hacer todo esto, pues ahora un proyecto muy importante es la llegada del tren de alta velocidad, que va a modificar unos espacios muy importantes en Irún, y los que están ahora les tocará seguir con esta cuestión de hacer de Irún pues una ciudad más sostenible y más amable. Y nada más.